Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a una nueva edición de ¿Cómo lo hice? En el reportero de historia. Mi nombre es Luis Leiva y en esta nueva edición tenemos a el doctor Marcel Velázquez Castro, quien nos acompaña el día de hoy. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor Marcel Velázquez? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto estar acá en tu programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Velázquez acerca de su libro, su reciente libro, Cuerpos Vulnerados, eh, Servidumbre Infantil y Anticlericalismo en el Perú, 1840-1920, editado por Taurus, y que, bueno, hace poco ha recibido una distinción, mejor libro en Historia y Ciencias Sociales, sección siglo XIX, por eh, la Latin American Studies Association, ¿no? Por LASA. Eh, bueno, antes que nada quisiéramos dedicar este episodio a Emanuel Rivera Barrantes, joven historiador de la Universidad Nacional Federico Villarreal, fallecido el día de ayer, licenciado en Historia, director de la revista Yuyarpuni, participante de Glosas Croniquenses, entre otras iniciativas culturales. El día de ayer compartimos uno de los tantos obituarios publicados por parte de varios amigos suyos y páginas que estuvieron al tanto de su caso en redes sociales, quienes lo recordaron no solo como profesional, sino principalmente en su calidad de persona. Desde aquí, desde el equipo del Reportero de la Historia, enviamos el pésame a sus familiares y amigos. Bueno, Marcel Velázquez Castro es ensayista y crítico cultural, es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito y es profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha dedicado principalmente a trabajar la historia de la literatura durante el siglo XIX a partir de la prensa, desde una perspectiva de historia cultural, y algunas de sus publicaciones son Las máscaras de la representación, El sujeto esclavista y las rutas del racismo, La mirada de los gallinazos, Cuerpo, Fiesta y Mercancía en el imaginario sobre Lima, Hijos de la Peste, una historia de las epidemias en el Perú, y el libro que vamos a comentar hoy día, Cuerpos Vulnerados, Servidumbre Infantil y Anticlericalismo en el Perú, 1840-1920. Como dijimos, ha recibido varias distinciones internacionales, entre ellas la que mencionamos de LASA. Entonces, bueno, para comenzar, una pregunta quizás personal, ¿no? Eh, Según cuenta usted en el libro, la investigación del tema le llevó un poco a recordar algunas historias personales de sus abuelos, ¿no? Eh, Su abuelo un poco vinculado con el anticlericalismo, o la muchacha que ayudaba en la casa de su abuela. Eh, ¿En qué medida un poco sus experiencias familiares marcaron el abordaje de ese tema en particular? Y quizás un poco pensando en la coyuntura presente, este libro que usted ha publicado en noviembre, hace unos meses, ¿se inspiró parcialmente en algunas discusiones y polémicas presentes o ya lo venía pensando hace un tiempo? No, yo ya lo venía trabajando, digamos, de hace varios años. La verdad que es el tema de la servidumbre doméstica infantil. Es un tema que cualquiera que se dedica al siglo XIX lo va a encontrar más de una vez, ¿no? Entonces cada vez que lo encontraba, lo iba fichando e iba dándome cuenta, digamos, de la relevancia del tema, ¿no? Eh, y por otro lado, en paralelo, en los últimos años también estoy trabajando mucho en las revistas culturales de los primeros años del siglo XX. Y entonces ahí me enfoqué en la revista Fray Cabezón y otras. Y entonces un poco que empecé a cruzar simultáneamente ambos temas, que puede parecer un poco lejanos, pero claro, tienen digamos, la intersección de estos cuerpos vulnerados, también las lógicas de la servidumbre, ¿no? La cultura punitiva, el autoritarismo, etc. Eh, Te pido un segundo para conectar mi laptop porque va. Bueno, en lo que vemos un tema de conexión, volvemos a comentar que este libro, Cuerpos Vulnerados, ha sido premiado por la Latin American Studies Association como mejor libro de historia y ciencias sociales en la sección siglo XIX, y lo pueden encontrar en las principales librerías del país. Este libro ha sido publicado a finales del 2024 y, bueno, ya ha tenido unas cuantas presentaciones.
Es un libro muy interesante, tiene, bueno, 2 capítulos, justamente vamos a estar conversando un poco acerca de los 2 capítulos que constituyen este libro, y bueno, también disponen en nuestra página web, en el reportero de la historia, disponen también de una reseña que ha salido publicada hace un par de días, en la cual pues encuentran unos comentarios nuestros acerca de este libro, ¿no? Y justamente a partir de ahí estamos haciendo esta entrevista en la cual con el autor estamos comentando algo más al respecto. Sí, sí, profesor. Ah, su micrófono, disculpe. Profesor, su micrófono, disculpe. Perdón. Entonces eran estos dos proyectos, ¿no? Que iban en paralelo y de pronto se me ocurrió pensarlos un poco simultáneamente, ¿no? Eh, y más bien en el estudio del archivo, en el estudio de los casos, ya en la sistematización de la información y sobre todo en la escritura, empecé a evocar yo también mis propios recuerdos que de alguna manera se conectaban con estos temas, porque son temas que atraviesan, digamos, la larga historia de nuestro país, ¿no? No solo el periodo republicano, sino incluso más atrás. Sobre todo el de la servidumbre doméstica infantil, ¿no? Yo soy una persona que ha nacido en Lima, de clase media, y para mí pues era eso parte, digamos, de la casa, ¿no? Tener a una persona que trabajase allí. Y claro, cuando uno es niño no repara mucho en eso, etcétera, pero sí escuchaba yo historias de mi abuela, de una eh, joven que crió a mi mamá, que se llamaba Nieves, de Huaraz, ¿no? Y claro, averiguando un poco más, resulta que ella había sido enviada, digamos, por una eh, comadre, digamos, de mi abuela, ¿no es cierto?, a Lima, ¿no? Entonces, cuando ya estaba en la escritura del libro, empiezo a conectar con otros episodios personales, ¿no? Yo estudié 2 años en el Colegio Maristas, Champañá de Santa Eulalia. No conocí en ese momento ningún caso, nada, pero claro, luego uno cuando ve en retrospectiva ciertas actitudes, ciertos gestos, pues tienes otra mirada, ¿no? Con los años y sobre todo con el conocimiento de estas prácticas de abuso que fueron tan frecuentes por parte de sacerdotes y curas en las iglesias y en distintos lugares. Y que bueno, ahora último, con todos los casos que han estado ocurriendo y que están saliendo a la luz, pues se vuelven mucho más, digamos, han tenido ahora repercusión, ¿no? Mediática, incluso, pues, están saliendo libros al Sin respecto, duda. se han tomado medidas, ¿no? Sí. Sin Eh, duda, sin duda, la disolución del sodalicio es una muy buena noticia, creo, para todos, incluso, por supuesto, y sobre todo para los católicos, ¿no? Y en las últimas décadas, digamos, los abusos sexuales de curas han sido ventilados en la prensa, en investigaciones. El propio Papa Francisco pidió perdón por ellos, o sea, la propia Iglesia ha reconocido que esto no era una conducta, digamos, anómala de algunos pocos miembros, sino que era una práctica sistemática, ¿no? Y que ha tenido décadas, siglos, más, ¿no? De abusos contra los más vulnerables, mujeres, adolescentes, niños, ¿no? Eh, no cesan de aparecer casos en los países donde hay una fuerte presencia del catolicismo, ¿no? Entonces, claro, mi investigación se centra en un periodo específico, pero evidentemente tiene muchos ecos y repercusiones lo que está pasando ahora en mi propia manera de aproximarme al tema, ¿no? Cuando pues se va en simultáneo, ¿no? Yo leí eh, este libro de Frédéric Martel, un investigador, un periodista, ¿no? Que ha sido como traducido de varias maneras, ¿no? Yo lo vi en la versión en inglés, que era Sodom, eh, y, y realmente ahí pude ver, digamos, cómo en todo el siglo XX ha habido una política de encubrimiento de prácticas homosexuales de parte de las altas jerarquías de la Iglesia y abusos sostenidos, ¿no? Es un libro impresionante que yo recomiendo, ¿no? Ujú. Bien, justo retomando un poco el siglo XIX, se ha denominado justamente el siglo XIX latinoamericano como laboratorios del Nuevo Mundo, ¿no? En referencia a estos distintos experimentos del orden republicano que se formularon en los nacientes países de la región. Sin embargo, por lo general, se mantuvieron ciertas estructuras jerárquicas que impidieron una efectiva democratización de la sociedad y el cumplimiento de la promesa del ideal republicano liberal.
Décadas atrás se hablaba de esta herencia colonial para explicar esta continuidad que determinaba históricamente el eventual atraso o subdesarrollo latinoamericano. Eh, Otros, como Guillermo Nugent, han propuesto conceptos como el orden tutelar, que tratan de explicar estas jerarquías, ¿no?, que mantienen la sociedad en una permanente minoría de edad frente a ciertos temas en la esfera pública. ¿En qué medida los casos que usted estudia, justamente el tráfico y servidumbre infantil y los abusos sexuales por parte de religiosos a mujeres y niños, se relacionan con este debate? Bueno, yo creo que se relacionan de varias maneras, ¿no? Pero una primera cosa que hay que entender es que el concepto de infancia es un concepto cultural que se construye, ¿no? Entonces, la manera como se concebía y se trataba y se regulaba, digamos, sobre los niños en el siglo XIX, a finales del XIX, inicios del XX, es muy distinta a la mirada que tenemos hoy. Hoy tenemos una mirada mucho más cuidadora, de mayor protección, eh, y en la que está comprometida, digamos, no solamente la familia, sino las instituciones de la sociedad. Eso no pasaba antes. Recordemos, para comenzar nomás, la alta tasa de mortalidad infantil, ¿no? O sea, se morían muchísimos niños en los primeros años. Eh, y para las familias y también para las instituciones, los niños no eran un sujeto particular de interés, ¿no? Eso permitió, digamos, que hubiese tantos abusos que no, eh, digamos, impactaban, como puede impactar hoy un caso de un cura pederasta, ¿no es cierto? O del tráfico infantil. Estaba completamente naturalizada la servidumbre, ¿no? Yo creo que eh, la gran herencia del mundo colonial es la servidumbre, una servidumbre, eh, la cultura de la servidumbre, ¿no? Con toda esta capacidad no solamente de explotación, sino de dominación y control de la vida del subalterno, ¿no? La cultura de la servidumbre, pues, tiene muchas figuras, muchos rostros, ¿no? Y uno de ellos eran estos niños que venían, en la mayoría de los casos, de la sierra, y que eran traídos a las ciudades de la costa a trabajar, digamos, como empleados domésticos, y también eran lucidos como signo de ostentación social, ¿no? Porque tener, digamos, un cholito, que era el nombre que se les daba, muchas veces vestido con los atuendos típicos para que cargue la alfombra de la señora que iba a misa, ¿no? Para que pueda arrodillarse la señora cómodamente sobre la alfombra, ¿no? Y rezar piadosamente. Eso estaba completamente naturalizado en las clases altas, y el número, digamos, de cholitos que hay en Lima es muy significativo, ¿no? Lo que nos permite revisar las fuentes estadísticas, digamos, de manera indirecta, ¿no? Entonces, esta servidumbre, digamos, por supuesto que colisiona directamente con los principios republicanos de libertad, de igualdad, ¿no es cierto? Y es una práctica que está en la esfera privada, ¿no? Es un poco también como este liberalismo republicano llega, digamos, hasta la puerta de la casa, pero no ingresa, ¿no? No ingresa a ese fuero de control, digamos, más privado, que seguía rigiéndose por instituciones más antiguas, donde había jerarquía, donde había obviamente discriminación, tutelaje, donde no se consideraba como iguales, ¿no? Estas otras vidas desarraigadas, traficadas y finalmente explotadas en el espacio doméstico, ¿no? Eh, en ese sentido, digamos, la servidumbre, la cultura de la servidumbre muestra los límites del proyecto republicano y la fragilidad de nuestra modernidad, ¿no? Eh, Bueno, y justamente estas generaciones liberales de mediados del siglo XIX y que, bueno, las eventuales generaciones liberales anticlericales que usted va a estudiar, eh, van a pensar en términos justamente de modernización, ¿no? Inspiradas pues en lo que se debate en Europa, y en Europa pues se está debatiendo eventualmente esta secularización, ¿no? Hacia la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Sin embargo, estos debates acá en América o en Latinoamérica van a chocar con los intereses por este orden y estabilidad en estas repúblicas latinoamericanas, pues todavía en construcción, ¿no? Porque el orden y estabilidad parece necesaria pues la estabilidad de la iglesia, el orden caudillista,
Entonces, ¿cómo así es que el anticlericalismo va adquiriendo fuerza, una fuerza local, acá en la región hacia finales del 19, hacia inicios del 20? ¿No? ¿En qué medida estos diálogos con las redes transnacionales que usted reconstruye eh, eh, son reconceptualizados para atender a estos contextos de producción local? Bueno, desde el momento de las guerras de independencia, ¿no? Se sabe, digamos, que la Iglesia tiene una actitud hostil, ¿no? Hacia el proyecto emancipador, ¿no? Es el proyecto político, digamos, de romper el vínculo colonial con España, ¿no? Y de hecho, durante muchos años, la Santa Sede, digamos, no reconocen a los estados republicanos, ¿no? Y lo hacen tardíamente, 15, 20 años después de producida la independencia, ¿no? Y los propios estados republicanos eh, tienen, digamos, como distintas facciones, ¿no? Se declara, son estados confesionales que declaran, ¿no? El culto católico, ¿no? Apostólico, romano, digamos, como el culto oficial, pero dentro de su élite política empiezan a haber diferencias, ¿no? Entre aquellos que quieren acentuar, digamos, una mayor independencia respecto de este tutelaje espiritual, digamos, ¿no? Y otros que más bien lo defienden, ¿no? Entonces eso va teniendo su propio desarrollo, sus propias tensiones. Ahí está una figura como Francisco de Paula González Vigil, por ejemplo, que es alguien que está en contra de uno de los dogmas como el de la infalibilidad papal, ¿no? Que se construye en el propio siglo XIX, porque también el siglo XIX es un momento en el cual el poder del Vaticano se consolida y se centraliza, ¿no? Y domina, digamos, a las iglesias locales. Entonces ahí se exacerba la pugna. Pero el periodo que yo he estudiado digamos, con mayor énfasis en el libro es el periodo de entre siglos, porque creo que en ese periodo porque claro, tenemos la Constitución Liberal de 1856, ¿no es cierto? Pero que dura poquitísimo, inmediatamente sustituida por la de 1860, que es mucho más tradicional. Y luego por ahí hay otro intento, ¿no? Con Prado, pero que no prospera, ¿no? El 6-7. De marcar cierta distancia, ni siquiera es una ruptura, ¿no? Pero es una cierta distancia al poder de la Iglesia. Pero luego, ya cuando empiezan a llegar, digamos, las ideas de los libres pensadores, el libre pensamiento empieza a arraigarse, empieza a expandirse, las banderas, digamos, por la tolerancia de cultos, por la libertad de pensamiento, por el matrimonio civil, eh, bueno, ya se había conseguido el derecho al cementerios, digamos, no católicos, ¿no? Son distintas banderas que se van gestando, articulando, la escuela laica, ¿no? Una escuela que no esté dominada, digamos, por las figuras religiosas, y participan en esa batalla muchísimos actores, ¿no? Yo creo que el libro muestra, digamos, cómo ese ha sido uno de los debates centrales de la segunda mitad del siglo XIX, y que sin embargo no ha merecido tanta atención de la historiografía especializada en el siglo, ¿no? Y a través de la prensa, eligen la prensa como el campo de batalla principal. No es el único, porque vemos también, yo coloqué en el libro una acuarela, ¿no? Atribuida a Pancho Fierro o de Pancho Fierro. Se sabe que Pancho Fierro muchas veces era una especie de marca que ponían todos los que lo imitaban, ¿no? Pero en todo caso expresa muy bien, ¿no? En los códigos pictóricos, a la figura de Francisco de Paula González Vigil, con todo su dramatismo y su batalla, ¿no? Por la razón, por la libertad, contra la iglesia y sobre todo contra el papado, ¿no? Por eso está pisando la tierra papal, ¿no? Entonces, ha habido una pugna importante, ¿no? Y por supuesto los sectores de la iglesia no eran mancos, también se defendían, tenían su propia prensa, ¿no? El bien social, por ejemplo, ¿no? El católico antes. Ahí está la caricatura, ¿no? De Pancho Fierro, perdón, la acuarela de Pancho Fierro, ¿no? Pancho Fierro, que es muy interesante. Entonces, claro, esas pugnas son muy complejas, son muy ricas, tienen que ver también, por supuesto, con temas económicos, ¿no? Las manos muertas de la iglesia, ¿no? Las tierras de la iglesia. El Estado quiere que esas tierras ingresen al mercado, que de alguna manera contribuyan con el desarrollo, en fin. Hay muchas dimensiones. También es el protestantismo asociado a la inmigración, ¿no? Llegan inmigrantes, entonces, ¿qué hacer con ellos?
ellos quieren tener sus propios cultos, pero cultos públicos estaban prohibidos, salvo el católico. Entonces, hay una pugna muy, muy importante a lo largo de esas décadas y se va gestando, se va construyendo una tradición anticlerical, que es lo que a mí me interesa probar, ¿no? En el libro. Y creo que queda, se nota, digamos, como son múltiples actores, José Ignacio Palma, uno de ellos en La Luz Eléctrica, Cristian Dan en El Libre Pensamiento, ¿no? Carlos del Barzo en Los Parias, en fin, González Prada, ni que se diga, muy conocido, pero también mujeres, ¿no? Entonces, toda esa trama anticlerical que debe ser entendida no solamente como una oposición a la Iglesia, que lo es, sino también como la construcción de una modernidad plena, ¿no? La liberación de una vida que queda libre de en los ojos y los oídos de la Iglesia, la escuela laica, la secularización de la sociedad, el libre pensamiento, muchos de los valores que hoy nosotros tenemos incorporados como parte de una república moderna, pero que fueron objeto de una batalla, de una pugna, ¿no? Que se lograron, digamos, en estas disputas ideológicas y en la prensa, ¿no? Sí, bueno, justamente por ahí va un poco la siguiente pregunta, ¿no? Cómo en su trabajo usted menciona, claro, por ejemplo, dentro de esa apreciación que hace el padre Kleiber acerca de estas generaciones liberales y la última anticlerical, va más allá un poco de la figura de Manuel González Prada, que un poco eclipsa todo ese movimiento de inicio del siglo XX en realidad, y usted lo que hace es profundizar un poco en esa prensa cotidiana y no solamente en la prensa cotidiana varonil, que también, sino incluso en las figuras de las mujeres librepensantes. eh, y a la hora de hacer eso incluso muestra que no solamente había mujeres escritoras librepensantes, sino también incluso mujeres escritoras católicas. Incluso cómo había este debate, ¿no? Entre mujeres que escribían, ¿no? Pero claro, que Así es. mujeres que escribían eh, pero que no necesariamente era el mismo número que mujeres que escribían, el mismo número que mujeres que eran lectoras, ¿no? Las mujeres Sí. lectoras eran igual un número reducido. Eh, y bueno, con respecto a eso, a ese, digamos, cambio con respecto a la esfera pública, ¿qué podría Sí. decirnos con respecto a eso, ¿no? Al número de lectores, a los cambios tecnológicos, al modelo comunicacional de esta prensa católica y anticlerical del inicio del siglo XX, ¿no? ¿Qué está cambiando ahí? Sí, bueno, hay varias dimensiones en la pregunta, ¿no? Pero yendo, digamos, quizá por lo último, ¿no? Yo creo que se va construyendo efectivamente una esfera pública muy competitiva, donde tú vas a encontrar a inicio del siglo XX, ¿no? Prensa anarquista, prensa sindicalista, prensa vinculada con las comunidades migrantes en chino, en italiano, vas a encontrar prensa católica, prensa, digamos, vinculada al Partido Demócrata, ¿no? Prensa vinculada con los civilismos, prensa oficialista, en fin. Es realmente un momento muy rico esa primera década, porque hay también una libertad de prensa que el Partido Civil y los gobernantes de ese momento, José Pardo, pues por aterrizar en uno, ¿no? Del 1904 a 1908, defiende, ¿no? O sea, José Pardo no toma ninguna acción contra la expresión, digamos, crítica a su gobierno o la propaganda de ideologías, digamos, claramente subversivas, contestatarias, ¿no? Al orden estatal y católico, como los parias, el hambriento, etcétera, la protesta, y estas van a florecer, van a lograr un público y una presencia importante. Yo creo que hay dos grandes modelos de revistas que cambian un poco la escala de la comunicación y la llevan a otro nivel, ¿no? El primero son las revistas ilustradas de inicio del siglo XX. Pienso en Actualidades, 1903, 1908, Novedades, Prisma, ¿no? Y todo eso va a cristalizar en una tradición que va a desembocar en Variedades, ¿no? Que va a ser la gran revista, digamos, que se va a mantener durante de 1908 a 1932, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza a estas revistas ilustradas? Son como son herederas, digamos, del formato de Caras y Caretas argentina, ¿no? Que las precede. Son revistas, digamos, que quieren expresar la modernización, que ofrecen una variedad informativa múltiple, donde se empiezan a publicar cuentos y también se empiezan a publicar crónicas modernistas
y que tienen a la fotografía en el centro de su comunicación. Es una comunicación donde la cultura visual ya tiene una preponderancia muy clara. Y por otro lado, el otro modelo de revista que cambia todo es las revistas festivas o de humor. Y ahí están Monos y Monadas, en primer lugar, 1905-1907, el primer periodo, luego reaparece en 1910, que tienen a la caricatura como el gran medio expresivo para formular su visión de mundo, sus críticas, sus ideas respecto de las cosas. Y Fray Cabezón y las revistas anticlericales van a inscribirse en ese segundo modelo, donde se usa el humor y la caricatura fundamentalmente para condenar, para denunciar los abusos sexuales y por supuesto para expresar una posición eh, de libre pensadores, de libertad, de opinión, de expresión, de defensa de la libertad de prensa y de enfrentamiento con, no solamente contra la iglesia, sino también contra el propio partido civil y el gobierno, ¿no? Entonces, y estas revistas de humor y con caricaturas, así como también las otras que mencionábamos primero, ¿no? Las revistas ilustradas con fotografías, van a rediseñar el circuito comunicativo, van a ampliar la esfera pública y van a crear, digamos, un segmento muy importante de la población leyendo, ¿no? De la población limeña, de la población en ciudades. Evidentemente el Perú seguía siendo un país mayoritariamente analfabeto a inicios del siglo XX, ¿no? Pero Lima, digamos, tenía altos índices de alfabetización ya en ese momento. Venían pues varias décadas de políticas, digamos, de educación pública en el primer nivel, entonces había un público que podía leer y que sobre todo podía ver las caricaturas y ver las fotografías y disfrutarlas y comprenderlas, ¿no? Entonces ahí Recuerdo que, cambia el sistema. recuerdo que ahí incluso usted mencionaba, ¿no? Que en esta prensa entre anticlerical o prensa católica había números, tirajes de hasta 25.000, 15.000 Sí, tirajes, ¿no? pero ahí hay una diferencia interesante. La prensa católica es una prensa mucho más tradicional, que no se renueva en sus medios de comunicación, ¿no? Es una prensa mucho más doctrinaria, mucho más jerárquica, mirándose un poco el ombligo, ¿no? Hablando siempre de sus propios espacios institucionales, ¿no? Entonces, era una prensa que no tenía el alcance que tenía la prensa anticlerical. La prensa anticlerical, Fray Cabezón, por ejemplo, llegó en su pico más alto a 17.500 ejemplares. Fray Cabezón salía todos los sábados, costaba 10 centavos. Pero en 1908 no solamente estaba Fray Cabezón, empezaron a aparecer otras revistas, ¿no? Don Giuseppe, Fray Simplón, y si uno suma los números, estás alrededor de sobre 20.000 ejemplares semanales de prensa anticlerical. Y al otro lado, la prensa religiosa, digamos el Hogar Católico, por mencionar una, ¿no? No publicaba propiamente, no publicaba caricaturas, no usaba el humor. Entonces era una prensa mucho más seca, mucho más convencional, que llegaba a un público, pero era muy reducido. Incluso el editor de una de estas publicaciones católicas se lamenta, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que en Lima se lea tanto esta prensa, ¿no? Que se burla de la iglesia y nosotros, que somos los defensores de la iglesia, solo tenemos 500 suscriptores. Imagínate, 500 suscriptores contra un tiraje de más de 15.000 ejemplares solo en una revista anticlerical. Entonces, si bien es cierto que convivían en el espacio público, el peso de cada una de ellas era muy distinto, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahí estamos pensando en cuál es el modelo de negocio, ¿no? El modelo de suscriptor con el modelo, digamos, de venta, ¿no? Así es, porque la prensa anticlerical se vendía en la calle, ¿no? No había casi, en cambio la prensa católica pues, tenía el modelo tradicional de suscriptor, ¿no? Y la prensa anticlerical usaba también los colores, era una prensa muy atractiva, ¿no? Yo he podido luego comprar ejemplares, por ejemplo, de Fray Cabezón, de Don Giuseppe, e incluso ahora, ¿no? Más de 100 años después, mantienen esos colores vívidos, ¿no? El rojo, el amarillo, el verde, ¿no? Que evidentemente llaman la atención y en esa época debieron llamar muchísimo más la atención, ¿no? Entonces era una prensa que no pasaba desapercibida porque además tenía un lenguaje y un tono eh, cercano al sensacionalismo, ¿no? En las denuncias,
En el caso de Fray Cabezón, además, a mí me impresionó mucho la manera como trataban cada caso de denuncia de abuso sexual, porque había un tratamiento casi de periodismo de investigación moderno, ¿no? Buscaban a los testigos, iban al lugar de los hechos, tomaban fotos, buscaban que declare el acusado, iban a la policía, iban al Poder Judicial a seguir el expediente. Entonces, le daban, digamos, a sus lectores una información muy, muy calificada, ¿no? Sí, justamente usted destaca, ¿no? En este libro el rol de la prensa como transmisor de información a estos fenómenos. Ya sea, claro, tanto de la compra-venta de los cholitos, el reporte de la huida también de los cholitos, como en el comercio incluso se veía, ¿no? Ha Sí, desaparecido un cholito, tiene estas características. Casos, por ejemplo, sensacionalistas como el asesinato de los padrinos, ¿no? De Alejandrino Montes, ¿no? Pero sí, también acerca, por ejemplo, de las denuncias justamente de abuso sexual, ¿no? Como usted decía, hacia curas y mujeres. Justamente usted menciona esta es una que me gusta mucho. Usted la compara, ¿no? Con esta escena de The Wall, ¿no? De Pink Floyd, que me gusta mucho. sí. Es una gran, eh, Sí, claro. Mira, yo soy una persona que tiene formación en literatura, también hice los estudios del doctorado en ciencias sociales con mención en historia, y siempre me ha gustado trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Yo tengo también formación en derecho, estudié derecho en la Católica, hice un diplomado de estudios de género, en fin. Entonces, me gusta, digamos, pensar las cosas desde más de una disciplina, ¿no? Y creo que mis trabajos, ese encuentro de literatura e historia, es un poco lo que le da el marco, ¿no? A mi enfoque de los problemas. Y digamos que el soporte material, la fuente de archivo, para mí muy rica porque permite justamente unir literatura e historia, es la prensa, ¿no? Y me parece a mí increíble que un país como el nuestro, que ha tenido una rica tradición de prensa en momentos cruciales y donde se han debatido y formalizado nuestras experiencias de modernidad, nuestras críticas, nuestros tradicionalismos, no se ha estudiado cabalmente esta fuente, ¿no? Yo creo que el archivo histórico tiene que construirse, por supuesto, con documentos, pero lo que falta es ese diálogo con la prensa, ¿no? Eh, y de alguna manera mis libros van en ese camino, por lo menos mis dos últimos libros, y en este caso para mí ha sido capital, digamos, lo que yo he encontrado en la prensa, para el tema de los cholitos, por ejemplo, que tú mencionabas, ¿no? O sea, yo hice un trabajo, digamos, de un muestreo, ¿no? En el comercio durante 10 años, y pude llegar a la conclusión de que se fugaban en promedio 8 cholitos cada mes de Lima, ¿no? Y eso quedaba registrado, o sea, esos eran los 8 que quedaban registrados en el comercio, o sea, probablemente el número era mayor, ¿no? Pero el comercio, sabemos nosotros en ese momento, era pues el periódico, ¿no? El más importante, y a través de esa fuente, digamos, periodística, podemos ingresar a una dimensión más privada de la vida cotidiana, pero también de ese horror doméstico que había en la casa, ¿no? Detrás de la puerta de las casas de las personas. Porque en esos avisos que se publican en prensa se describe, ¿no? Al niño, y muchas veces en esa descripción se expresa, ¿no es cierto? No solamente, digamos, una episteme racista, sino también el cuerpo lesionado, el cuerpo fracturado, las heridas, las cicatrices, las enfermedades, ¿no? Es realmente bastante duro leer esos avisos. Yo hice, digamos, recolecté más de 100 avisos, ¿no? De distintos periodos de esos años para poder tener una mirada más rica del fenómeno y además probar, por ejemplo, una cosa que ya me parecía a mí se perfilaba, y es que no todos los cholitos venían de la sierra, ¿no? Que también algunos venían, por ejemplo, de Piura, ¿no? De zonas de departamentos, digamos, costeros, ¿no? Bueno, en esa época no había departamentos, pero digamos de esas zonas más cerca a la costa, y que también a los afrodescendientes niños o incluso a los chinos emigrantes, ¿no? También a veces entraban en esta categoría, digamos, genérica de cholitos, en el sentido de que se aprovechaba el trabajo infantil o adolescente de estos cuerpos, digamos, sometidos a la trata, ¿no? A la migración forzosa y finalmente
al dominio, digamos, desde la esfera privada, ¿no? Ujú. Justo antes de pasar de tocar el tema de la esclavitud, quería un poco regresar al tema de estos anuncios de la prensa, ¿no? Para preguntarle un poco hasta qué punto todos estos anuncios que aparecen en la prensa, de alguna manera, eh, iban transformando un poco, o sea, iba adaptando más bien los marcos acerca de lo que se podía decir y o publicar también en función acerca de las presiones políticas, judiciales, pero también a partir de lo que la opinión pública iba un poco presionando, ¿no? Pienso, por ejemplo, usted me dice, no, claro, durante el gobierno de José Pardo había una cierta libertad de prensa, pero también recuerdo que en el libro se mencionaba, habían censuras, habían también ciertos momentos en los cuales ciertas revistas cerraban, habían presiones económicas, imprentas que eran un poco perseguidas, o habían hasta campañas de quemas de revistas, ¿no? Que pueden sonar Sí. hilarantes, pero no por ello disparatadas. Sí, 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 no, por supuesto. El, el, el- en el caso, por ejemplo, a mí los avisos que se publican, los avisos, eh, digamos, estos que daban cuenta de la fuga de Cholitos, ¿no es cierto? Y que buscaban recuperar desde la mirada del patrón, digamos, ¿no? A ese cuerpo que había huido de su jurisdicción, me parecen muy reveladores, porque son documentos que simultáneamente muestran esta cultura de la servidumbre, pero también muestran la barbarie, ¿no? Que está al otro lado de ello, ¿no? Eh, y claro, la prensa en el Perú siempre ha estado en pugna con el poder y ha habido constantes persecuciones de todo tipo, ¿no? La imprenta, por ejemplo, de Clorinda Mato, ¿no? Fue destruida cuando ingresa Piérola y sus soldados a Lima. Ha habido muchos casos de excomunión o de prohibición de lectura de la iglesia contra la prensa anticlerical. Claro, la iglesia utilizaba todos sus recursos, ¿no? Todo su poder para intentar silenciar, para intentar disminuir el impacto de esta prensa. Eh, la Liga de San Roque, a la que tú hacías mención, que es una institución, digamos, que se forma a inicios de siglo, antes del gobierno de José Pardo, es una liga que va a tener una actitud muy activa para enfrentar, digamos, toda la materialidad impresa de lo que ellos consideraban, pues, eh, herejes, antirreligiosos, irreligiosos, anticlericales, librepensadores, anarquistas, todos los ponían en un solo paquete como una prensa peligrosa, una prensa que socavaba los principios, ¿no es cierto?, de esa visión católica de la sociedad, del mundo, de la historia. Entonces, hacían grandes piras, ¿no? Hay documentos que muestran, digamos, cómo se quemaban libros y folletos y revistas por parte eh, eh, de estas personas, digamos, que estaban vinculadas a estas congregaciones, que no eran sacerdotes, eran católicos, es justamente una cosa parecida a la del Sodalite, ¿no? Y incluso intercambiaban, ¿no? Le daban libros católicos y le pedían a la gente que les entregue sus novelas licenciosas, ¿no? Su literatura obscena, ¿no? Que atacaba o se burlaba de la iglesia. Y luego la reunían y la quemaban en plazas de Lima, ¿no? Eso creo que es interesante también para ver la historia de la quema de libros en el Perú es mucho más rica y más compleja de lo que creemos. Creo que no ha sido estudiada cabalmente, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el gobierno de Leguía, en 1909, cuando se produce el golpe, el intento de golpe contra él por parte del hermano de Nicolás de Piérola, ¿no? Carlos de Piérola y los pierolistas en general, hay luego una represión contra la prensa que incluso detienen al director de Fray Cabezón, que es Francisco Loaiza, un periodista muy interesante, muy valiente para la denuncia y que además era, digamos, el soporte, ¿no? El espíritu de Fray Cabezón, digamos, durante todo este periodo, ¿no? Y él va a ir a prisión, ¿no? Justamente como es parte de esta represión. Y luego el que va a pagar la fianza es González Prada. Y ahí se ve las conexiones, ¿no? De esta prensa cómica, caricaturesca, anticlerical, popular, con una figura, digamos, de la intelectualidad que está completamente canonizada, ¿no? Pero a Francisco Loaiza, pues, no lo conoce casi nadie, eh, eh, pero es una figura muy importante del periodismo, ¿no? Porque Entonces, son claro de que una media clase hubo media, ¿no? distintas formas de represión, ¿no?
Porque son en buena medida clase media las figuras que usted analiza en su libro. No te escuché bien, perdóname. Porque son en buena medida personas de clase media, me parece, ¿no? Las personas que analiza usted en su libro, los periodistas. Sí, claro, los periodistas eran personas de clase media, pero lo que utilizaban, y a mí me parece que es importante, utilizaban, digamos, la cultura popular, ¿no? La forma de expresarse, la cultura carnavalesca, de inversión de los valores, de ridiculización de los que están arriba. Eso es mucho del mundo popular. Entonces, claro, ellos mismos eran letrados, evidentemente, ¿no? Francisco Loaiza estudió en el Colegio Guadalupe, que en ese momento pues era un colegio top, ¿no? Pero digamos su público, el que consumía el producto, yo sí creo que es un público heterogéneo, ¿no? Donde hay sectores, obviamente, también de clase media, pero también hay sectores populares consumiendo estos productos, porque si no, no se explica los tirajes, ni el éxito, ni la perdurabilidad, ¿no? Incluso Fray Cabezón bromeaba varias veces diciendo pues que muchos curas compraban escondido Fray Cabezón y lo leían, ¿no? Sí. Este, bueno, un poco volviendo al tema de la servidumbre, ¿no? La servidumbre infantil, usted mencionaba en una parte del libro, ¿no? Que el marco legal de los cholitos era escaso y genérico, ¿no? Pues la ley no quería iluminar esta extendida práctica social ni legitimar explícitamente el trabajo infantil. Pero el contenido pero estaba contenido en reglas generales y dispositivos legales y establecido para otras figuras sociales como el trabajo chino, como el trabajo esclavo, ¿no? Y esto pensando pues que estábamos en un periodo en el cual se estaba discutiendo pues la abolición de la esclavitud, se estaba discutiendo un poco la ley de inmigración china. Entonces, ¿podría comentaros un poco acerca de esta aparente paradoja entre liberalismo y esclavitud, o mejor dicho, entre liberalismo y formas de trabajo no libre que se pensaron Claro, para las comunidades latinoamericanas? sí, por supuesto, como sabemos, ¿no? La esclavitud se mantuvo después de la independencia política. San Martín decretó una libertad de vientres, es decir, que ya nadie podía nacer esclavo después de 1821, pero eso nunca funcionó plenamente. Luego vino un reglamento de hacendados años después que, digamos, limita y restringe mucho ese principio. Y la esclavitud, lo que no había ya era, digamos, la llegada de barcos esclavistas, ¿no? Pero existieron distintas formas por las cuales, digamos, se mantuvo hasta 1854, que se decreta la abolición de la esclavitud, ¿no? Entonces convivió perfectamente las primeras décadas de la República con la esclavitud, ¿no? Y además, cuando se va a producir la abolición de la esclavitud, comienza inmediatamente la trata chinera, lo que se conoce como trata chinera, es decir, reemplazar la mano de obra, porque supuestamente había pues este discurso tremendista de que las haciendas iban a quedar despobladas, que ya no se iba a poder sostener la agricultura, pero en vez de traer trabajadores, digamos, bajo un régimen económico moderno, los traían con estos contratos amañados, de manera que quedaban sometidos a una servidumbre, ¿no? Una semi-esclavitud. Y por otro lado, como ya los esclavos no podían ser domésticos en las casas, que es una actividad muy común entre los esclavos, se hizo más urgente, más patente la necesidad de tener servidumbre dentro de la casa y se contrataba criados, digamos, adultos, pero la otra era traer a estos cholitos, niños, adolescentes, pues a ellos no se les pagaba nada, ¿no? Entonces se mantuvo esta forma de trabajo no moderno, estas formas de trabajo servil, no solamente en las primeras décadas de la República, sino a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Lo mismo pasaba en la sierra, en las haciendas, en los pueblos, ¿no? Donde se abusaba claramente del trabajo de la población indígena, ¿no? Era un trabajo que no era reconocido, ¿no? Y se los usaba para beneficio del cura, para beneficio del hacendado, que les imponía un trabajo de pongaje, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue muy, digamos, es un lado una trama de relaciones que sobrevive todo el siglo XIX y se proyecta incluso hasta el siglo XX, ¿no? Las rebeliones indígenas de la década del 20 tienen que ver muchas veces con eso, con ese abuso de la disposición de la fuerza laboral del indígena a cambio de nada, ¿no?
Entonces, yo creo que esa es una gran historia que todavía no se ha dilucidado en sus detalles, ¿no? Yo escogido esta figura del niño para mostrarlo en toda su magnitud, ¿no? Con muchas referencias, digamos, literarias, periodísticas, eh, también con imágenes, ¿no? Porque creo que uno de los méritos del libro es tratar de ofrecerle también al lector un material de archivo gráfico, ¿no? Visual, para que eso pueda ser comprendido con mayor nitidez y con, digamos, poder sostener mejor la argumentación, ¿no? Y luego, este trabajo, digamos, doméstico, infantil, no pagado, ¿no? Va a ir debilitándose. Tú me decías un poco que los umbrales van cambiando, qué se tolera o no en el periódico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajé, digamos, prensa de mediados del 50 a mediados del 60, ¿no? 56, 50, 65, creo más o menos. Y, pero luego busqué 1890, a ver qué pasa en el comercio. Ya no había esos avisos anunciando la fuga de cholitos. Era rarísimo. En 12 meses encontré uno y era muy velado, muy distinto a los otros. Entonces ya había cambiado, digamos, un poco la percepción de la sociedad respecto a lo que se podía decir, ¿no? Entonces tú ves ahí ya un cierto cambio, porque ya las críticas contra eso eran muy fuertes, pero se mantuvieron en la esfera, digamos, Privada. privada y soterrada, ¿no? Porque, como te digo, yo creo que hasta muy avanzado el siglo XX ha habido casos, y muchísimos, de trabajo de niños indígenas en Lima y otras ciudades, eh, digamos, niños traficados, explotados, abusados. Pensemos en la ley de, digamos, de las amas de casa, ¿no? Que fue hace unos años, creo que antes de la pandemia, me parece, ¿no? Así es, así Un es, poco, así es. Y ahí recién se puso lo de 18 años. Que antes no existía ese tope para ese grupo, digamos, trabajador específico, ¿no? Todavía a mediados del siglo XX, yo también hice una muestra del comercio, mediados del siglo XX, ¿ah? O sea, 1950 y tantos, todavía aparecían algunos avisos en el comercio en el que solicitaban, ¿no? Trabajadores para la casa, y ponían, ¿no? De preferencia entre 14 y 16 años, ¿no? O sea, claramente menores de edad, ¿no? lo cual suena muy fuerte, ¿no? Incluso Sí, ahora. claro, 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 suena muy fuerte y es algo terrible. Cuento una anécdota en el libro, ¿no? Mira, yo estudié en la Católica primero Derecho y hacia los 90, ¿no? Alguna vez un amigo contó, ¿no? De otro que tenía un problema serio en su casa porque se había ido la muchacha, como se decía ahí, ¿no? Pero resulta que la muchacha tenía 12 años, ¿no? Y se había querido fugar de la casa y se había perdido y la policía la había encontrado y ahora, pues claro, la familia ya estaba en problemas. Pero estamos hablando pues de fines del siglo XX y todavía seguía estas prácticas, ¿no? Ujú. Justo, bueno, ya para ir finalizando, ¿no? Poco a partir de esa anécdota, el libro resulta necesariamente, creo yo, incómodo de leer por las alusiones a fenómenos del pasado reciente incluso, eh, y también del siglo XIX, pero también recientes, que parecen haber perdurado eh, hasta el día de hoy. En cierto modo, su historia familiar, pero también las interpelaciones que hace luego el examen histórico del periodo, eh, resuenan con fuerza, quizás porque pareciéramos tener todavía cuentas pendientes, ¿no? En materia de derechos laborales, así como en cuanto al desigual alcance de la ley para unos y para otros. En ese Sin duda. sentido, ¿qué rescataría usted de estas generaciones de liberales y anticlericales que usted ha estudiado de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? Esta generación de personas que vivieron una etapa marcada por el final de la Guerra del Pacífico, la crisis moral subsecuente, pero también por estos avances tecnológicos de inicio del siglo XX, de la República, de inicios del siglo XX, con respecto pues, a los retos que hoy en día, ya 2025, enfrenta la ciudadanía. Yo creo que en muchos sentidos son nuestros contemporáneos, ¿no? O sea, esa generación que está un poco, generación, ese conjunto, digamos, quizá mejor, ¿no? Ese conjunto
de actores, varones y mujeres, porque también hay mujeres, ¿no? Como María Augusta Arana, como Mercedes Cabello, ¿no? Como Sara Bullón, que fue un caso que yo encontré en el Libre Pensamiento, de una mujer que en el norte, ¿no? Una directora de colegio que se niega a llevar a sus alumnas a la iglesia, ¿no? Y obviamente provoca toda una reacción violenta de la iglesia contra ella. Todas estas mujeres y todos estos varones que participan en estas batallas anticlericales y que denuncian también el tráfico infantil y el trabajo, digamos, racializado de los cholitos, son nuestros contemporáneos en muchos sentidos, ¿no? Primero porque han sido un poco borrados o dejados de lado, quizá mejor, por la historia intelectual del Perú, ¿no? No tienen un papel prominente en esa historia. Y sin embargo, las banderas que ellos levantaron en ese periodo adquieren ahora y repercuten en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? En un mundo donde nuevamente, digamos, se cierne sobre las sociedades modernas estas amenazas conservadoras, globales, ¿no? Este tradicionalismo, estas formas fanáticas de religiosidad y, por supuesto, también la dominación y la explotación de los cuerpos más vulnerables, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que yo estudio un periodo específico, pero ese periodo tiene profundas, digamos, repercute, ¿no? Se prolonga en el tiempo y tiene concomitancias incluso hoy, ¿no? Como lo estamos viendo en la prensa del día a día, ¿no? Eh, es una cosa curiosa lo que ocurre, digamos, por ejemplo, con Mariátegui, ¿no? A mí me parece que es como un momento de cambio, porque Mariátegui no hace suyas las banderas del anticlericalismo. Y entonces disocia el pensamiento crítico, digamos, socialista del anticlericalismo. Y este queda un poco aislado, relegado. Y eso creo que explica que los tengamos un poco fuera del radar, ¿no? Entonces este libro quiere reivindicar y reconocer el valor de esos actores, de esos periodistas, escritores, dibujantes, mujeres, maestras, ¿no? Novelistas, para que su voz resuene en nuestro presente y nos haga reflexionar también sobre los dilemas y las amenazas que hoy vivimos. Bueno, muchas gracias, profesor, por tan eh, grata reflexión, por tan importante libro. Como dijimos, Cuerpos Vulnerados es un libro muy importante, un libro premiado que nos hace reflexionar justamente acerca de estos fenómenos de larga data que quizás pues, resuenan todavía hoy en día, fenómenos como el tráfico infantil, la servidumbre infantil y quizás los abusos sexuales que pues todavía nos achacan hoy en día y que quizás todavía son materia de discusión para poder pensar en reformas y en pensar en una real igualdad ante la ley. Muchas gracias, profesor. Espero que le haya gustado esta entrevista y no sé si quiere unas últimas palabras. Sí, es solamente comentar en la misma línea de lo que tú dices, que cada vez que un lector me ha escrito comentándome sobre el libro, me ha dicho que él conoce una historia parecida, semejante, escuchó, vio, fue testigo, ¿no? Lo que me hace pensar, digamos, de que este libro, a pesar de que estudia el pasado, tiene, como decía, profundas repercusiones en el presente y eso me parece importante. Y bueno, muy agradecido al reportero de la historia, a ti por la entrevista, por la reseña que escribiste y larga vida al programa. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos por estar presentes. Nos vemos el día lunes 5 de mayo. Tenemos una próxima entrevista a Adrián Lerner y a Alberto Vergara para conversar también acerca de Perú Global, explicando el Perú con el mundo, volumen 1. Así que ahí nos vemos en una próxima edición de cómo lo hizo, o bueno, en este caso, cómo lo hicieron. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.